La jornada comenzará con la ponencia magistral impartida por la profesora Ana María Nusdeo, titulada Escenario y perspectivas del litigio climático en Brasil. Posteriormente, a las 10, tendrá lugar el quinto panel de estas 10º jornadas, titulado El giro de la regulación ambiental frente al cambio climático, el cual comenzará con una charla de la directora del Centro de Derecho Ambiental, la profesora Pilar Moraga, y de Benjamín González, asistente de investigación del Centro de Derecho Ambiental. Finalizado el panel de ponencias, ofreceremos un coffee break en el hall central del edificio. Luego, a las 12, volveremos a esta aula magna para continuar con el sexto panel de ponencias de estas jornadas, titulado Nuevas aproximaciones jurídicas hacia lo común, el cual será moderado por la profesora Jimena Insunza, investigadora del Centro de Derecho Ambiental. Por último, para cerrar las 10º jornadas de Derecho Ambiental, contaremos con la ponencia magistral de la profesora Silvia Nona, titulada Eficacia de las normas ambientales y derecho ambiental sostenible, presente y futuro en Argentina. Antes de continuar, quisiera invitarles a revisar la revista editada por el Centro de Derecho Ambiental, cuyo nombre es Revista de Derecho Ambiental, en la página web www.revistaderechoambiental.chile.cl, y compartir con ustedes que estamos celebrando que hace algunas semanas hemos sido indexados en Cielo, indexación que se suma a la adscripción que ya teníamos en la base de datos Scopus. La revista de Derecho Ambiental es una publicación en español, semestral, editada y publicada por el Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Su misión es contribuir al desarrollo, debate y difusión del derecho ambiental mediante la publicación periódica de artículos científicos. Sin más, presento a la profesora Ana María Nusdeo, profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, quien nos expondrá su ponencia titulada Escenario y perspectiva del litigio climático en Brasil. Adelante, profesora. Good morning. I will speak in English because unfortunately my Portuñol is much more Portuguese than Spanish. So I'm really sorry I can't speak Spanish, but okay. And first I'd like to thank Professor Pilar Moraga for this kind invitation. And also I'd like to congratulate her and all the team for this wonderful Jornadas de Derecho Ambiental. And I will talk about the context of the development of the climate change litigation in Brazil. And first, I will address the conceptual background of climate, the conceptual background of climate change litigation. And then I will discuss some peculiar aspects of litigation in the Global South in order to present the context of the climate change litigation development in Brazil. Then I choose a selected case to explain you a little bit more of this process of development. And finally, I will discuss some results and the prospects and trends of this litigation in Brazil. So I bring you a concept of 3 Brazilian authors, actually 3 female Brazilian authors, that considers climate change as a set of legal and administrative claims involving issues related to reducing, it's cutting a little bit, to reducing greenhouse gas emissions, which is mitigation, reducing vulnerability to the effects of climate change, what is adaptation, repairing damage suffered due to climate change, which means loss and damage, and managing climate risks. This concept is a subject of some controversy because there are other authors that claims a more extensive concept, where even lawsuits that does not expressly refer to climate change should be included. And that's the position of those 2 important authors, which are Pugh and Ozovsky. And they actually consider that other claims that doesn't basis on their grounds on climate change matters can have impact in climate change, in the climate change mitigation or adaptation. For example, they refer to claims
to challenge an environmental license of a polluting plant, for example, that may not involve arguments of climate change, but which results will impact or favorably or unfavorably the climate change. So that brings us to a range of directly and indirectly climate change claims. But for practical matters, in general, we consider the first definition because it's much more difficult to track and have information of cases that doesn't refer expressly to climate change. This definition also highlights the main issues that are discussed in this climate change litigation processes, and which are mitigation, adaptation, loss and damage, and risks. But with the recent development of this process of litigation, we have much more aspects that are being discussed, such as, for example, energy policies, even the protection of biodiversity and ecosystem protections as related to climate change, just transition, investments. So the range of issues is increasing very quickly. Well, this screen is from the most important, the main databases of climate change litigation, which is the Columbia Law School Sabin Center for Climate Change Law. They actually collects and displays the files, which means petitions and decisions of these cases around jurisdictions all over the world. And we have also in Latin America and Inter-America, we have this Plataforma de Litígio Climático para América Latina e Caribe from AIDA Association, which is very interesting to bring more light to cases in Latin America. So Sabin Center actually nowadays, I just checked, they display more than 2,500 lawsuits in 58 national and international jurisdictions, such as the Inter-American Court of Human Rights. And so what's the reason of this explosion of cases? What explains such impressive numbers? And there are some explanations. The first of them is the climate urgency, the climate emergency we could consider. So IPCC reports and scientific publications makes clear that we don't have much time left to fight climate change, and the challenges are significant. But on the other hand, the international negotiations progress in a very slow pace, and that causes an uneasiness in civil society that brings about this process of litigation. So climate change litigation is now being considered as a piece of climate governance, as an aspect of the climate governance. And in fact, if we consider that climate change governance is coordination, the result of a coordination and orchestration of actions undertaken in different levels, meaning vertical levels, at the international level, national levels, regional levels, local levels, and so on, and also in horizontal relations among stakeholders like business and governance, civil society, and it's the result of all these kind of actions in order to fight climate change. Litigation shows up as an arena where citizens can be active and have protagonists of this process. And
some successful cases really showed the potential to determine more ambition by governments and mobilize, and also by companies. And companies now fear this kind of legal, of lawsuits. And so that's been considered an important aspect of climate governance. Although, of course, there are some pitfalls, like the inconsistent results among jurisdictions, the danger of unsuccessful results of some lawsuits, but without even considering the importance of other arenas, litigation has been an important process to induce good results. So in Global South, climate litigation has some particular aspects as compared to litigation in the North. First, because the developing countries in general will be more affected, or we should say are being more affected by climate change due to geographical factors, to their tropical climate, but especially because of its vulnerability. And so social vulnerability merges with climate change aspects and problems and impacts. And societies and institutions in developing countries are less prepared to respond adequately and properly to climate change. So that brings climate justice issues to the discussion, and allows this kind of discussion also in the lawsuits. And another, if we compare to litigation in the North, we see that in the northern countries, climate change litigation focus on requiring more ambition of governments and business, while in the southern countries, the focus is to seek the implementation and the effectiveness of the existing legal rules and policies. Because recently and yesterday, Lina's presentation, a very good presentation, showed us this evolution of the Colombian constitutional protection of rights. And this process happens somehow in different countries. So there are good constitutional protection of rights and legal norms, but we have this challenge of its implementation. So basically the case seeks the implementation of these existing good rules. And in some Latin American countries, not all of them, there is this process of bringing the right of nature as a legal ground for climate change cases. And that's the case, for example, of the Amazonia Colombiana and Rio Atrato cases. So that allows us to consider the scenario of the climate litigation in Brazil. And so as a legal background, we can consider that we have a constitution that was enacted in 1988, is our democratic constitution, which protects there's this constitutional protection of a right to a healthy and ecologically balanced environment. And that protection, that constitutional rule stimulated the creation of a progressive, of a strong legislation, a strong protective legislation, and that's combined with legal doctrine production that was very in favor of increasing the protection of the environment, and a bunch of case law that uphold this idea. So we had especially the case law of the Supreme Federal Court, which is our constitutional court, the STF, and our federal
superior federal court that judges cases of federal law and in order to produce an uniform interpretation of federal law. Those courts, together with regional courts, develop a very progressive and strong doctrine in environmental law regarding the application of principles such as the precautionary principle, prevention principle, polluters pay, and even non-regression principle, and especially the treatment of torts of responsibility for damage is very strong in Brazil, which doesn't allow for many exclusion of liability from polluters and those who damage the environment. So we have a favorable legal scenario for litigation. On the other hand, we have more recent developments, or I don't know if development is a good word, but since Bolsonaro took office in 2019, we had a sensible regression of the environmental law, especially with this process of dismantling of environmental law enforcement. So we didn't have many changes in legislation, at least not yet. But by means of administrative decrees, administrative measures, and especially the paralyzation of important environmental programs, we have this kind of dismantling process. And to combine with that, the Federal Attorney General kind of lost its independence. So I will explain a little bit. We have a very strong Attorney General office in Brazil, even both at the federal and at the state levels. I mean, the Ministério Público is very strong. Usually, the chief, be it at the state level or at the federal level, is very independent because, as a tradition, it's chosen from a list created by the Council of the General Attorney Office, but that's a tradition and not a legal rule. And then Bolsonaro disconsidered the list and chooses someone of his confidence. So we have a Federal Attorney General, which it's not very active in the investigations of the government wrongdoings, and that includes the environmental issues. So that's the scenario where a climate change litigation is developing. So we have nowadays 30 cases according to Sabin Center and IDA databases, which I showed you. 7 of them at the Supreme Court. They were directly proposed at the level of the Supreme Court because they have constitutional issues, and 5 at the Superior Court, and the remaining 18 across the other state and federal regional courts. 20 of them has the government as defendants, 8 has companies as defendants, and 3 other lawsuits were proposed against individuals, which are landowners that burned forests or mangroves. So if the account doesn't fit, because two cases are proposed against government and companies, so that's why it makes more than 30 cases. If in case you have a mathematical problem with that, I actually give me a lot of work to finish these numbers. And so out of these 20 lawsuits, 10 of them are related to this process of governmental policies, environmental policies dismantling. And the main legal grounds of argumentation are the omission of the constitutional and legal duties of protection. We actually have a constitutional
action, a constitutional type of lawsuit related to omission of the protection of constitutional rights. So we have a kind of lawsuit for the laws that are contrary to the Constitution, and also by the to challenge the omission of the powers in this protection. So that legal ground became very often used in those actions that challenge this dismantling process. There was perhaps another line, but it's okay. Then I will go, I'm managing my time here. I will go to the case I picked to show you a little bit more of just trends of litigation. So that's the AGPF, that's the a kind of this lawsuits that allows the discussion of the implementation of constitutional principles and rights. So the AGPF is proposed directly at the Constitutional Court with the STF when there is this discussion of implementation of principle and rights. So as I mentioned, the federal general attorney is now very inactive. Is not active at all, and so that made other stakeholders to take action and propose and start those claims. So this AGPF 708 has as plaintiffs political parties and the NGOs, environmental NGOs as amicus curiae, the defendants, the federal government. And the claim is the reactivation of an important fund, with the Climate Fund, which finances actions and bodies related to the climate policy. And the main legal ground is really the omission of the constitutional duties related to the protection of the constitutional right of the right to the health environment. An interesting aspect in the procedure of this case is that the reporting judge, with Minister Luis Barroso, organized a public hearing where he invited scholars, NGOs, and government representatives, and it was broadcast. It was during 2020 pandemic times, but the environmental community was very focused on that. And this hearing brought a lot of data about the potential impacts of climate change in the Brazilian territory, of the numbers of these budgetary cuts and so on. And I think that the idea was to bring legitimacy to a decision that would be against the government, especially considering the trends, anti-democratic trends of this present government. So after that, there was a final decision by the majority in June of this year. And by majority, because the two judges appointed by Bolsonaro are not really independent as well, and one of them voted against the case. So some highlights of this case would be, first, in terms of legal doctrine, what's the contribution of this decision? First, the consideration of climate change as a constitutional matter, which was not very clear, because environmental, that we have this right of the health environment, but would a stable climate would be included in these rights? And it's for the first time this idea is expressed in a decision of the Supreme Court. But more important was the definition that the climate treaties are human rights treaties, because the Constitution promotes an understanding that the human rights treaties has a status of supralegal norm,
which prevails over federal legislation. So federal legislation that may be contrary or in opposition or in odds with these human rights treaties can be maybe invalidated. So Paris Agreement was considered a human rights treaty, so that was very important. Which means that Brazilian legal rules, contrary to it, may be invalidated, even contrary to the proposed national determined contribution. Because with this dismantling of policies, Brazil was about not to fulfill the duties proposed in its nationally determined contribution in Paris Agreement. And the decision also upholds the regression principle, which forbids environmental protection reduction. And finally, there is always a separation of power arguments in these actions in defense of the executive branch, which means, well, there are questions that are on the discretionary power of the executive branch, but in this case, the decision considered that the law required the fund to be operating, so there was no discretionary power not to operate the fund, basically. And in terms of as a conclusion, to analyze a little bit of the context and the prospect of development of climate change litigation in Brazil, we can see that these grounds of violation of rights to challenge the dismantling was upheld. So we have more lawsuits discussing this dismantling, and we have just good trends. Another AGPF, another lawsuit that's already decided. AGPF, I didn't put the number, it's 760. Even consider that there was an unconstitutional state of affairs in the environmental matters. This idea of unconstitutional state of affairs refers to a situation of systematical violation of legal rules, and was first applied in a case of prisons in Brazil, where the rights of imprisoned person were being systematically violated by the ineffectiveness of the rules, the inactivity of the executive bodies, the administrative bodies, and the justice notice a comparable phenomenon, a comparable process in the environmental law legislation implementation. So, and also a process, the judge actually talked about a process of termite, I confer this termitas in Spanish, infection of the process of environmental norms, which means a destruction from inside. So these are the answers the Supreme Court is bringing for this process of dismantling. On the other hand, we didn't see so far a significant development of right of nature's arguments. So with regards to the strategies, we noticed this increased role of political parties and NGOs, which is interesting because we have more activism in the society, but to compensate a very bad situation of the loss of independence of the Attorney General. But we have also Ministério Público at state and federal levels are still active. So we have the Ministério Público as well, but not the chief. On the other hand, we saw just 10 lawsuits about regarding the dismantling, but there is another young trend in these actions against government that addresses more political design. For example, energy policies or the requirement to consider climate impacts in energy policies. So that could be a trend of development. And there isn't so far a significant litigation about companies regarding those numbers, so that will probably increase in the next years.
Well, we are about to change the government. We don't know whether it will be a change, but in case it will be a change in federal government next weekend, probably the dismantling will, this process of dismantling will be stopped, and the litigation will probably focus more on policy and companies. So thank you very much for your attention. Muchas gracias, profesora Ana María, por su ponencia. Estamos muy felices de contar con su participación en esta 10ª jornada y le invitamos a que se mantenga en esta mesa porque continuamos con nuestro panel de ponencias número 5, titulado El giro de la regulación ambiental frente al cambio climático, el cual comenzará con una charla de la profesora Pilar Moraga, como ya hemos dicho, directora del Centro de Derecho Ambiental, y de Benjamín González, asistente de investigación del centro. Dicho esto, adelante, profesora. Bien, bueno, muchas gracias por estar aquí, por asistir esta mañana de viernes. Vamos a hablar con Benjamín sobre este concepto o la conceptualización de los litigios climáticos en Chile. Y al respecto les tenemos que contar que, bueno, vamos a empezar perdón. Es que estoy avanzando, ya. Sí, ya, perfecto. Queremos darle los antecedentes del proyecto en el marco del cual vamos a hablar de este tema, las motivaciones de este proyecto, luego algunos antecedentes de cómo estamos trabajando, de qué, cómo, dónde estamos buscando, qué encontramos, y vamos a finalizar con los principales hallazgos. Para comenzar, les puedo contar que este proyecto trata sobre la reconceptualización del litigio climático en Chile, que es un proyecto que se está iniciando y que va a durar 4 años hasta 2026, en el cual soy la investigadora responsable. Este es un proyecto Fondesit para las colegas extranjeras, un financiamiento del Ministerio de Ciencias y de la Agencia Nacional de Investigación. Tenemos 2 coinvestigadores que están colaborando con el proyecto, el profesor Luis Valentín Ferrada y Salvador Millaleo. Ahí ustedes ven 2 fotografías de la Antártica, una y la otra de una mujer indígena, porque quisimos justamente incorporar estas 2 visiones respecto a comunidades vulnerables y a territorios vulnerables en esta reconceptualización del litigio climático en Chile. Benjamín González está participando como asistente de investigación y además tenemos varios tesistas que están trabajando en la materia. Ahora, en cuanto a la motivación, y aquí me encuentro mucho con lo que dijo Ana María recién, existe mucha literatura de la litigación climática desde una visión del hemisferio norte. La litigación climática se está desarrollando de manera progresiva. Vemos que en el mundo está aumentando esta tendencia o la incorporación del cambio climático en la litigación ambiental. Yo diría que se sitúa mucho en el contexto de las controversias socioambientales. Y por lo mismo, la motivación de este proyecto es observar este fenómeno desde la perspectiva del sur, particularmente de Chile, lo que no excluye también una mirada comparada. ¿Y por qué desde el sur? Porque Ana María ya lo decía, somos países vulnerables y esa vulnerabilidad también se refleja en nuestra gobernanza, en nuestros marcos institucionales y en las capacidades que tenemos para dar respuesta a los desafíos tanto en materia de reducción de gases de efecto invernadero como también de responder a los impactos que genera el cambio climático. En ese sentido, bueno, acá ya comenzamos a comentarles qué es lo que estamos buscando. Estamos buscando sentencias que hayan incorporado el elemento del cambio climático, y en ese sentido estas sentencias pueden ser explícitas o que aborden el cambio climático de manera explícita o no. ¿Y por qué digo esto? Porque hace algunos años me solicitaron realizar un artículo sobre litigio climático en Chile, y la verdad es que, bueno, no había, el concepto de cambio climático todavía no se incorporaba en la discusión de las controversias judiciales. Sin embargo, eso no quería decir que no hubieran casos relacionados con el cambio climático. Y así es que elaboramos un primer artículo que se refería justamente a
temas de sequía, floración de algas nocivas o marea roja, aluviones, que dicen relación con los eventos climáticos extremos, controversias judiciales referidas a esos fenómenos, pero que no necesariamente hablaban de cambio climático. Sin embargo, sí decían relación con los impactos del cambio climático en nuestro país. Y bueno, ahí ahora le paso la palabra a Benjamín para que les cuente qué estamos buscando, dónde, cómo estamos trabajando. Gracias, profesora Pilar, por la invitación a exponer y a participar como asistente de este proyecto de investigación. Nosotros en el análisis de jurisprudencia que estamos realizando identificamos dos momentos. Un primer momento destinado a identificar causas en las cuales, como bien señalaba la profesora Pilar Moraga, el cambio climático, el concepto de cambio climático aparece de manera explícita en la sentencia del tribunal. ¿De qué tribunal? De los tribunales ambientales, los 3 tribunales ambientales chilenos, de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. Luego, un segundo momento, o una segunda categoría de sentencias que nosotros hemos estado analizando, son aquellas que contemplan el cambio climático en tanto a sus efectos o sus causas, sin mencionar explícitamente cambio climático. Eso también lo hemos visto recurrentemente que, no sé, por ejemplo, hay sentencias vinculadas a termoeléctricas, por ejemplo, que se discurren en torno a la necesidad de descarbonizar o cuestiones asociadas a las termoeléctricas, sin mencionar el descriptor cambio climático. Eso también lo consideramos un hallazgo y lo clasificamos dentro del segundo grupo. ¿Dónde hemos estado buscando? Hemos estado buscando, bueno, en los portales de jurisprudencia tradicionales, Vilex, Westlaw, también en el anuario y boletines de jurisprudencia que publican los tribunales ambientales, que son compilados de sentencias súper importantes que salen prácticamente todos los años y en algunas ocasiones de manera bianual. Y también hemos estado buscando en la base de datos propias del Centro de Derecho Ambiental, que bueno, el Centro de Derecho Ambiental, a través de su ayudante y sus investigadores, cuenta con una base de datos importante de sentencias vinculadas al tratamiento del medio ambiente. Entonces ahí también nosotros tenemos una fuente importante que nutre esta base de datos. Y bueno, ¿qué hemos encontrado? Eso también es interesante. Me voy a referir de aquí en adelante al primer grupo de sentencias que yo les mencionaba, es decir, las que contemplan el cambio climático de manera explícita. Hemos encontrado un universo aproximadamente de 33 sentencias entre ambos grupos, de las cuales 23 mencionan cambio climático de manera explícita. Y de estas 23, la mayoría, o podríamos distribuir esta en 3 grandes grupos. Aquellas que tienen como origen una acción de protección, una acción de tutela de derechos fundamentales, para quienes no conocen la acción de protección en Chile, reclamaciones del artículo 17 de la Ley de Tribunales Ambientales y demandas por daño ambiental. Las 23 sentencias que mencionan de manera explícita el cambio climático desde el 2013 a la fecha, es posible clasificarlas en estos 3 subgrupos. En cuanto a las reclamaciones, estas tienen principalmente su origen en el sistema de evaluación ambiental, es decir, controversias jurisdiccionales provenientes de la evaluación ambiental de proyectos vinculados con el cambio climático. Posterior a esto, nosotros nos hemos estado deteniendo durante el último tiempo en las demandas por daño ambiental vinculadas a cambio climático, que ahí la profesora Pilar profundizará un poco más, porque ahí el cambio climático aparece de manera bastante interesante en 2 etapas de estas demandas por daño. Finalmente, bueno, nosotros, como les decía, hemos estado elaborando una base de datos a partir de descriptores, es decir, el cambio climático, cómo aparece, explícito, implícito, que es lo que le mencionaba. También tenemos descriptores por años, es decir, queremos ver la evolución en el tiempo del litigio climático, pero también durante el transcurso de la investigación se nos han ocurrido o vemos que es posible avanzar en otras categorizaciones de los litigios climáticos. Por ejemplo, bueno, ya lo decía, en tipo de año, o, por ejemplo, en la relevancia del componente objeto del litigio climático. Y para esto hemos utilizado el informe Gobernanza Climática de los Elementos, elaborado por el CR2 el año pasado, el cual la profesora Pilar Moraga es una de sus autoras principales. Hemos utilizado este informe porque este informe describe o conceptualiza los elementos en cuatro grupos. Elementos vinculados al agua, o el elemento agua, elemento aire, elemento fuego, elemento tierra. Entonces, a partir de esta conceptualización que nos propone el CR2, nosotros hemos utilizado para leer estos litigios climáticos que nosotros hemos ido recolectando.
También otro descriptor que nosotros estamos utilizando son los descriptores asociados a los planes sectoriales de adaptación para el cambio climático. Chile actualmente cuenta con 8 planes de adaptación sectoriales en el sector silvopecuario, en el sector de la biodiversidad, pesca y acuicultura, ciudades, energía. También hemos estado intentando clasificar estas sentencias y las que van a aparecer y las que vamos a seguir agregando a esta base de datos en atención a estos criterios. Bueno, la idea de esto es poder luego presentarles tabla o cruce de información del tipo que ustedes están mirando ahora, pero con un mayor tipo de profundidad a partir del robustecimiento de esta base de datos en la cual estamos recién empezando a trabajar. Muchas gracias, Benjamín. Bueno, ya sabiendo cómo estamos trabajando, les quiero contar cuáles son los principales hallazgos, particularmente desde un enfoque de las demandas por daño ambiental. Pero para eso hay 2 cuestiones bien interesantes. La primera es que vemos que el cambio climático aparece a propósito de la temática de la prevención, o en 2 etapas más bien, una de la prevención y otra de la reparación. ¿A qué nos referimos con esto? Primero que nada, en la prevención estamos hablando principalmente del sistema de evaluación de impacto ambiental y vemos cómo la jurisprudencia ha incorporado el cambio climático a propósito, por ejemplo, de la evaluación de impacto ambiental de un proyecto de continuación de una minera, acá aparece en pantalla Cerro Colorado, en la cual se exige la incorporación del criterio de cambio climático para esta evaluación. Esta evaluación que debe considerar de ahora en adelante los escenarios climáticos futuros. Ahí hay una etapa donde los tribunales están diciendo hay que incorporar cambio climático de acuerdo al principio preventivo en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero bueno, cuando la prevención falla, ¿ya?, y ocurre el daño significativo que conlleva a una responsabilidad por daño ambiental, también aparece el cambio climático. Y al respecto les quiero comentar cuáles son los principales hallazgos de 6 sentencias de reparación por daño ambiental, en las cuales aparece el componente cambio climático en la discusión. Lo primero que les puedo contar es que el cambio climático aparece recién en el 2015. Desde el 2015 podemos ver sentencias que resuelven controversias relativas al daño ambiental. Lo segundo es que aparece el cambio climático como un elemento determinante de la definición de las medidas de reparación. Y en ese sentido, hay un tercer hallazgo que es el juez es el que introduce el cambio climático para definir justamente cuáles que deben definirse las medidas de reparación. Luego, también podemos concluir de estas 6 sentencias que el daño ambiental que se discute es producto de una falla del sistema o del principio preventivo y particularmente el sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque en los 6 casos analizados ocurre que el proyecto no cumplió con las condiciones que se establecían en su RCA, o bien el proyecto no contaba con una RCA, o bien el proyecto o la actividad eludió el sistema de evaluación de impacto ambiental. A su vez, otra de los principales hallazgos que encontramos fue que los demandados utilizan, en ciertos casos, al menos en 2 de 6, al cambio climático para excluir su responsabilidad por daño ambiental, alegando que, por ejemplo, el glaciar se va a reducir de todos modos como efecto del aumento de la temperatura global del planeta, o bien porque el nivel de contaminación existente se favorece por las condiciones climáticas existentes. En cuanto a las partes de los litigios que hemos analizado en estos 6 casos, que es una perspectiva de análisis que utiliza mucho la literatura anglosajona para analizar el litigio climático, vemos que entre los legitimados activos son siempre personas individuales, personas agrupadas en organizaciones de la sociedad civil, o bien personas que solicitan al municipio presentar una demanda de reparación por daño ambiental.
En cuanto a los legitimados pasivos de estos 6 casos, siempre son industrias o empresas de actividades productivas como son las mineras, eléctricas o sanitarias. Ahora, y ya para ir concluyendo dentro del tiempo asignado, y a propósito de lo que les comentaba Benjamín sobre el informe de gobernanza climática de los elementos, hay una cuestión bastante interesante, que es que los tribunales en varios de estos 6 casos logran acreditar el daño ambiental significativo de un elemento como el aire, y también concluyen que ese daño finalmente tiene consecuencias sobre otros elementos, como el agua, como la fauna, e incluso se discute sobre los efectos sobre los servicios ecosistémicos. ¿Por qué esto es relevante a la luz del informe de gobernanza climática de los elementos? Porque en definitiva permite acreditar la hipótesis que se establece en este informe, que es que en el contexto de cambio climático es necesario definir un nuevo modelo de gobernanza de los elementos de la naturaleza, considerándolos de manera integrada. Porque las definiciones de los usos de suelo va a ser determinante para los niveles de contaminación del aire, y a su vez estos fallos nos demuestran que la contaminación del aire o la precipitación de este tipo de contaminantes contamina también el suelo, las napas subterráneas, el agua marina, y esto tiene efectos sobre la cadena eutrófica, por ejemplo. Por lo tanto, bueno, estos son los principales hallazgos que tenemos en el marco de esta investigación que está en curso. Por lo tanto, no compartiré con ustedes conclusiones porque todavía no las tenemos, pero sí son algunos caminos o vías que nos permitirán llegar a conclusiones más importantes quizás para las próximas jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora y Benjamín, por su exposición. Y bueno, finalizada esta, damos pie a iniciar este quinto panel de ponencia y invitamos a los ponentes a tomar asiento. Bueno, entonces vamos a dar inicio a este panel con estas interesantes ponencias. Parte la ponencia sobre revisión de la resolución de calificación ambiental bajo las consideraciones de cambio climático y la ley 21.455. Gabriela. Bueno, soy abogada de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental. Y hoy día vengo a presentar por primera vez en la jornada de Derecho Ambiental esta investigación que es fruto de un trabajo intelectual propio, por tanto no compromete nada en la opinión del servicio. Mi ponencia se titula La revisión de la RCA bajo las consideraciones de cambio climático. Quisiera situar, digamos, la importancia de esta temática en un contexto de aparente tensión entre dos bienes jurídicos protegidos. Uno es la seguridad jurídica, dada por la característica principal de la RCA como acto terminal de un procedimiento de evaluación ambiental, que con el paso de los años hemos visto que cada vez es más complejo, más técnico, y esos elementos han sido reflejados, por ejemplo, en la cantidad de los plazos, digamos, de tramitación total que se pueden observar, en las extensiones de suspensión de los plazos, en la cantidad de información que los titulares aportan durante la evaluación, y que por tanto, como autorización de una actividad o proyecto de inversión, algunos desearían que fuera un poco más permanente en el tiempo. Sin embargo, creo que esa tensión es bastante aparente si consideramos a la RCA como una autorización de funcionamiento. Tal como lo señala el profesor Cordero, entender la RCA como autorización de funcionamiento implica considerar que la dictación de la RCA no rompe o no quiebra la relación entre la administración y el titular al momento de su dictación, por cuanto la RCA supone ciertos hechos, ciertos elementos fácticos que se tuvieron en consideración para ser otorgada, y por tanto, mientras eso o mientras sucedan algunas variaciones, digamos, podría haber un problema de validez. Y es ese el supuesto principal de la revisión de RCA.
si uno atiende el artículo 25 quinques, ¿no? Que es una variación sustantiva observada en la variable ambiental evaluada y contenida en el plan de seguimiento. En ese sentido, considerando el carácter excepcional de la revisión y los requisitos específicos que ésta requiere para su procedencia, podríamos decir que la misma institucionalidad ambiental se encarga, digamos, de equilibrar estos dos fines, ¿no? La seguridad jurídica y la protección al medio ambiente a través de la regulación de este procedimiento de revisión de RCA. Rápidamente, digamos, repasar los requisitos de la revisión de RCA. Estos pueden ser fácilmente desprendidos desde el inciso primero del artículo 25 quinques y que además está regulado en el artículo 74 del reglamento y en el instructivo que dictó el Servicio de Evaluación Ambiental. Primero que todo, la RCA podrá ser revisada. Esto ya nos habla de una cuestión facultativa, excepcionalmente, por tanto no ocurre a todo evento. Puede ser iniciada de oficio o a petición del titular o del directamente afectado. Esa es la legitimidad activa. El escenario es que se ejecute el proyecto. O sea, no basta con que la RCA sea dictada, sino que efectivamente tiene que mediar un inicio de ejecución, y en ese sentido podríamos considerar que preliminarmente se puede visualizar un posible nexo causal entre la ejecución del proyecto y la variación sustantiva que se podría estar dando en la variable. Luego se tiene que tratar de variables evaluadas, o sea, objeto del CIA, contempladas en el plan de seguimiento, y acá la revisión se circunscribe a las RCAs que aprobaron estudios de impacto ambiental, por cuanto es el contenido único observado en el EIA y no en la vía, y en esto también está conteste la jurisprudencia administrativa de la Contraloría. Y tienen que estar vinculadas a las condiciones y medidas establecidas en la RCA. También se requiere que esta variable haya variado sustantivamente en relación a lo proyectado o no se haya verificado. Acá es necesario que la RCA se haya ejecutado en conformidad a sus condiciones y medidas y no que medie un incumplimiento, y ese sería el límite de este procedimiento. Ahora, ¿cuándo va a haber una variación sustantiva? Cuando observemos nuevos impactos ambientales que no fueron considerados en la evaluación, o cuando observemos un aumento en la extensión, magnitud o duración de aquellos que fueron evaluados. Y por último, el fin de este procedimiento de revisión es efectivamente la adopción de medidas correctivas. Bueno, y en este marco de cambio climático, comentarles que en junio de este año fue publicada la Ley Marco de Cambio Climático. Como mencionaba Benjamín y la profesora, además de crear una institucionalidad específica de cambio climático con una gobernanza, una orgánica y instrumentos de gestión específicos, hace eco de la incorporación del CIA, o sea, de la variable cambio climático en el CIA. Y esto lo hace a través del artículo 40, el cual se compone de 3 incisos. El primero mandata la incorporación de la variable de cambio climático en el CIA. En el segundo podemos ver que además de la descripción de la compatibilidad territorial de los proyectos evaluados en el CIA, también van a tener que describir esta relación que existe entre los planes sectoriales de mitigación y adaptación y otros instrumentos de gestión de cambio climático más locales. Y por último, en el inciso tercero, mandata a considerar la variable cambio climático para efectos de la revisión de RCA. El artículo no señala de qué forma se tiene que incorporar. Podríamos entender que evidentemente debería tener un rol para determinar las medidas correctivas que se puedan determinar, pero quizás también podríamos observarlas a la hora de configurar los requisitos. ¿Ya? Tiendo a pensar que debería considerarse solamente en el procedimiento en sí mismo y no en la admisibilidad, porque sería trasladar una discusión de fondo en una etapa muy preliminar. Por otro lado, el cumplimiento del inciso primero nos va a llevar con el tiempo a observar, digamos, variables de cambio climático contenidos en los planes de seguimiento. Por tanto, igual nos vamos a encontrar probablemente con el cambio climático en etapa de admisibilidad cuando ya esta ley madure un poco más.
Por último, también el inciso tercero hace referencia a los legitimados activos, y acá hay una novedad: se incorpora la Superintendencia de Medio Ambiente, lo que me parece súper positivo, porque tienen información, llevan el seguimiento ambiental de las RCAs. Lo que sí no está es el directamente afectado. Es posible pensar que, claro, el directamente afectado puede denunciar ante la Super y por ahí encauzar un procedimiento. Sin embargo, considerando que no hay una modificación expresa al 25 quinques, tiendo a pensar que estas dos normas podrían coexistir. No me imagino quitándole una legitimidad activa al directamente afectado. Me parece regresivo y poco acorde al acuerdo escaso. Finalmente, de acuerdo al artículo 4 transitorio, esta norma va a entrar en vigencia una vez dictados los reglamentos. Bueno, y en este marco de discusión sobre cómo podemos implementar la variable de cambio climático en este procedimiento de revisión, me parece súper interesante poder revisar la sentencia de la Corte Suprema relacionada al procedimiento de revisión de la central termoeléctrica Angamos, ya la RCA 290 del 2007. Contextualizarlos un poco: este procedimiento de revisión fue solicitado por la comunidad, empresarios turísticos y pescadores, si mal no recuerdo, de la zona de Mejillones. La COEVA admitió a trámite este procedimiento, pero por algunas variables. Ya dejó algunas variables afuera, y entre las relevantes para este tema en específico está la variable ambiente terrestre y el cambio sustantivo, la variación sustantiva estaría dada por el cambio normativo, específicamente la adopción de tratados internacionales relacionados con la materia de cambio climático, Convención Marco, Acuerdo de París, y el Acuerdo de Descarbonización, ya firmado por el gobierno y algunas empresas generales. Lo que señala la Corte acá es que como uno de los requisitos incorpora que la variable ambiental no haya sido considerada en la evaluación. Ya de esta forma, la Corte señala que la naturaleza misma del proyecto aparece que este puede tener un impacto significativo en la variable cambio climático que se solicitó incluir en la revisión, precisamente por cuanto no fue esta consignada de modo expreso en la RCA. Luego señala: lo cierto es que, como ya se asentó de la lectura de la disposición, uno de los supuestos habilitantes es precisamente que la variable no haya sido contemplada en el plan de seguimiento, y por lo demás, y tal como lo sostiene el recurrente, los compromisos adquiridos por el país en relación a la rebaja de emisiones contaminantes a la atmósfera en el contexto de los tratados internacionales permite sostener que tal exclusión no parece justificada y que es arbitraria. Además, señala que la institucionalidad ambiental, la reforma, estableció como uno de los elementos que se consideraron para estructurar estas modificaciones la necesidad de afrontar de modo adecuado el cambio climático y sus efectos en los distintos componentes de nuestro medio ambiente. Disculpen, no había pasado la pero es básicamente lo que les leí. ¿Qué es lo que pienso de esta sentencia? Que habría una relativización de los requisitos que hacen procedente la revisión, en tanto incorporarían, digamos, una variable que no fue considerada en la evaluación y que no contaba con plan de seguimiento. Pero sí me parece relevante este universo de proyectos que podrían podrían no haber considerado en la evaluación una variable que habría sido relevante, quizás para el proyecto. Ahora, consideremos que la RCA es del año 2007, quizás el cambio climático ahí no era un tema tan evidente. Por otro lado, algo también que llama la atención es la fundamentación de esta variación sustantiva fundamentada en un cambio normativo. La obtención de una RCA no obsta al cumplimiento de las normas que puedan ir entrando en vigencia con posterioridad, y en el caso de estas normas en particular, que son los tratados internacionales, mal podríamos entender que el titular es el sujeto, digamos, obligado. Sin embargo, me parece importante el razonamiento. Creo que ante la entrada en vigencia del artículo 40, estas cosas tenemos que reflexionarlas y considerar cómo podemos
incluir esta variable de cambio climático no solamente en el CIA, sino que también en estos procedimientos que conllevan una modificación de un permiso. Ahora, antes de, digamos, concluir, quisiera identificar o relevar, mejor dicho, dos brechas que observé del procedimiento de revisión de RCA. Uno tiene que ver con los estándares de participación, y específicamente conforme al acuerdo de Escazú, y los tiempos de tramitación observados en este tipo de procedimientos. Y acá hice una revisión de los expedientes que están en el banner de revisión de RCA administrados en la página del SEA. El total es de 20 procedimientos, 5 de los cuales todavía no se encuentran finalizados. 3 los dejé afuera porque fueron declarados inadmisibles, y estos plazos los conté desde la admisibilidad hasta la resolución de fondo para tener un símil o un punto de comparación con los proyectos que fueron evaluados en el SEI. Hay algunos números en rojo, ustedes pueden ver que superan, digamos, los 1000 días, otros que giran en torno a los 900, 800 días. La explicación de por qué puede ser varias. La verdad es que en varios expedientes observé solicitudes de ampliaciones de plazo de los OAECAS que emitían informe, también de los titulares al momento de aportar mayores antecedentes al procedimiento, pero creo que esto es un síntoma de una falta de regulación específica a propósito de este procedimiento, ¿ya? Ahora, si nos vamos a la comparación con el CIA, esto también está en total de días corridos, ya. Nos deja, digamos, a medio camino, y claro, no puede ser que un procedimiento con un alcance tan específico pueda tener, digamos, esa cantidad de días. No es muy acorde al principio preventivo, considerando que el objeto es la adopción de medidas correctivas. Y finalmente, digamos, el tema del estándar de participación. La revisión de RCA debe considerar la información pública, y la información pública está regulada en la ley 1880. Acá están los estándares de participación en la primera columna, según el acuerdo de Escazú. Ya lo principal es el artículo 7. El artículo 7 nos señala que debe haber un plazo razonable, que se debe informar de forma efectiva, comprensible, oportuna y por medios apropiados, y además que las observaciones deben estar disponibles, que deben ser tomadas en cuenta, así lo dice, y deben ser también informadas la forma en que se tuvieron en cuenta. Ya el plazo no está establecido, solamente dice que no puede ser inferior a 10 días. El sistema de información es solamente a través de anuncios de diario oficial y diario de circulación nacional, y creo que considerando las características de los diferentes territorios y las fechas generacionales no puede ser un medio adecuado. Y también, bueno, uno podría entender que se pueden considerar o no, pero no hay un texto expreso, digamos, que mandate a la administración a tomarlas en consideración. Y bueno, ya finalizando algunas conclusiones, el artículo 40, digamos, amplía el campo de acción de la revisión de RCA, en tanto incorpora esta variable de cambio climático en su revisión. Sin embargo, no modifica su carácter excepcional y los requisitos para su procedencia. El caso de la central termoeléctrica Angamo nos presenta desafío en cuanto a la forma en que debería implementarse esta norma, y con todo es razonable reparar en las brechas identificadas en el procedimiento de revisión, tanto los tiempos de tramitación y los estándares de participación acorde al acuerdo de Escazú. Muchas gracias, Gabriela, sobre todo también por tenerte al tiempo. Pasamos entonces a la ponencia con Juan Carlos Cisternas. Muchas gracias por estar aquí y presentar nuevos desafíos de la Ley Marco de Cambio Climático. Muchas gracias. ¿Se escucha? Bueno, primero que todo quiero agradecer la oportunidad de estar acá. También quiero felicitar a la profesora Pilar Moraga por su investigación sobre litigios climáticos. Yo me encuentro también en la última etapa de mi doctorado, precisamente en litigios climáticos, y comentarle que desde el punto de vista administrativo, Contraloría, Suceso, también tiene hay algunos dictámenes que pudieran servir y que quizás en el futuro podemos
tener alguna instancia de colaboración en tal sentido, para efectos de profundizar ciertas materias que son tan importantes para nuestro país y para América Latina. Mi presentación es más bien modesta, humilde y se enmarca dentro de justamente mi tesis doctoral en el programa de doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid, y que dice relación con las facultades que tiene el juez en los litigios climáticos. Y esta doctrina, Green-Natch, en el derecho europeo, cómo la consideramos como un desafío para nuestra ley marco de cambio climático y especialmente para la estrategia climática de largo plazo. Dentro de toda la información que uno ve en LinkedIn, en las redes sociales, recién, antes de ingresar al aula magna, había un letrero que decía: dejemos nuestra huella, y aparecía un zapato bien grande y abajo, pero sin pisar a los demás. Y un poco eso trata esta ponencia, en que nuestra conducta, en que nuestra participación individual y colectiva sea lo más sustentable posible. ¿Cuál es el escenario? ¿No? ¿Se puede ver? ¿No? Ahí. Sí. ¿Cuál es el escenario en el que nos encontramos hoy día desde un punto de vista de la exigibilidad de la norma? ¿Ya? Dentro de nuestra cultura jurídica tenemos, en primer lugar, una instancia de fiscalización, de policía administrativa, donde en el último tiempo el diálogo entre la administración y la jurisdicción no es muy fecundo. Uno lo puede ver, por ejemplo, en los recientes programas de cumplimiento consolidados que la superintendencia aprobó y que lamentablemente la Corte Suprema dijo: no, mire, aquí esto sale de la legalidad, no se encuentra dentro, no es un acto, trámite que esté dentro del Decreto Supremo número 30 del 2013 sobre planes de cumplimiento, autodenuncia y planes de reparación, ¿ya? Uno puede ver ahí que existe una cierta tensión y la verdad que resulta pertinente preguntarse cómo una herramienta de derecho conductual se recepciona en la Comunidad Europea, entendiendo que en esos lindes existe un fuerte paternalismo del Estado, una fuerte intervención del Estado, incluso más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar. Y existen dos alternativas: que en la Comunidad Europea se tienda a complementar las herramientas de fiscalización y de normas de cumplimiento, y la otra más bien en que se concluya que este Estado administrativo, sancionador, persecutor, haya fracasado y que pasemos a un estado de cosas donde la conducta normativa de los ciudadanos tenga un efecto mucho más cercano a la autorregulación. Y ahí nosotros encontramos dentro de nuestro derecho el enfoque responsivo y finalmente lo que hacia donde yo quiero salir, finalmente el enfoque conductual. ¿En qué consiste el enfoque responsivo? Hoy día no solamente en materia ambiental tenemos que la Superintendencia del Medio Ambiente tiene la posibilidad de una serie de herramientas, de medidas y de sanciones, entre las que nosotros conocemos como más graves está la revocación de la licencia o de la autorización, o bien la suspensión, pero también la multa. Pero fíjense que de los estudios que se han realizado desde un punto de vista cuantitativo, el enfoque está en la base de esta pirámide que ustedes pueden observar, que es la persuasión. Y es ahí donde se ubica esta doctrina que proviene del derecho conductual,
desde la economía conductual y que nace en Estados Unidos y que se recepciona el año 2017 en la Comunidad Europea. La irrupción del derecho conductual. No alcanzo a ver, pero voy a... Según los investigadores de las ciencias conductuales, nuestras acciones individuales vienen determinadas por múltiples factores. Somos seres humanos complejos, de una racionalidad limitada, sumamente emocionales, estamos influidos por los demás y por las interacciones sociales, pero también por el contexto y el entorno en el que tomamos las decisiones. Entonces, esta doctrina se basa en que nuestras actividades, nuestras conductas, finalmente vienen predeterminadas y que por una condición previa de nuestro cerebro, en la etapa 1, tomamos decisiones inconscientes, poco sustentables y poco colectivas, ¿ya? Pensamos individualmente. La ciencia, las personas no solo contamos con tiempo y capacidad limitada, dice Kant, para procesar información, sino que nuestra manera de pensar y tomar decisiones es afectada por sesgos o heurísticos sistemáticos que pueden desviar nuestra conducta de las elecciones consideradas racionales bajo ciertos estándares. Así el exceso de confianza, por ejemplo, el anclaje, el sesgo de extrapolación, el error fundamental de atribución, la ilusión de control, la aversión a las pérdidas, el sesgo del statu quo, el lamento de la oportunidad perdida, entre otros, son resortes mentales o actitudes consolidadas frente al riesgo y la incertidumbre que comúnmente exhiben las personas. Los supuestos clásicos de transitividad de las preferencias, el cálculo racional de probabilidad y el cálculo de la utilidad esperada resultan, por tanto, empíricamente débiles. Bueno, ¿qué es el enfoque Natch? Perdón. El Natch es cualquier factor de la arquitectura de las decisiones que modifica la conducta de las personas de una manera predecible, sin prohibir ninguna opción ni cambiar de forma significativa los incentivos económicos. El Natch consiste en un empujoncito muy inteligente con el objetivo de sembrar, orientar, motivar, reforzar, sugerir, incitar la conducta de los ciudadanos y propiciar que avancen en la dirección conveniente, derrotando con ello nuestras desviaciones de racionalidad motivados por sesgos y heurísticos. ¿En qué se justificaría que nuestra regulación contemple esta técnica del Natch de un punto de vista individual? Es que no sé si ustedes lo saben, pero en el último inventario de gases de efecto invernadero, creo que es del año 2020, se indica que cada uno de nosotros produce más de 6 toneladas de CO2 anualmente. Entonces, claramente, si nosotros pudiéramos corregir con pequeñas acciones todos los días nuestra conducta y mejoremos nuestra huella, tal como decía al inicio, sin pisar a nadie, claramente todo mejoraría. Y en ese sentido, creo que la normativa, la regulación actual pudiera considerar esta técnica regulatoria, no digo para solucionar los problemas del cambio climático, pero a esta altura no podemos restarnos de todas las posibilidades que tenemos para combatir justamente este nefasto flagelo. Algunos detractores de esta doctrina dicen que esto implicaría atrapar a un león con una trampa de ratón. Pero la verdad es que, vuelvo a insistir, nosotros estamos enfocados en controlar a las empresas, en controlar a los estados. Pero, ¿cuál es nuestra participación individual? Y, por tanto, sinérgica en el colectivo. Y eso, bueno, lo acabo de decir, hay un dato que es empírico respecto de nuestra contribución. ¿A qué
Se aspira, con este enfoque Natch, a un nuevo paradigma en el que las personas reguladas pasen a ser el centro de la regulación, en el que se abandone el formalismo jurídico propio de la cultura jurídica iberoamericana y el derecho se preocupe también por la efectividad real de las normas jurídicas para corregirlas en lo necesario, en la correcta saliencia de la norma jurídica, en la correcta recepción por nuestra capacidad cognitiva de la norma jurídica. ¿Cuánto me queda? 3 minutos. Bueno, como les dije, este enfoque Natch ha sido recepcionado en la Comunidad Europea a través del Comité Económico y Social Europeo, que acordó integrar estas estrategias Natch en las políticas. ¿De qué forma nuestra ley marco de cambio climático podría considerar esta técnica regulatoria que actualmente está vigente en la Comunidad Europea? Por ejemplo, a través de los principios. ¿Qué duda cabe que los principios en el último tiempo en materia ambiental han tenido una buena recepción, no solamente en la doctrina, sino que en la jurisprudencia? Y a través del principio de flexibilidad, en la ley marco, en el artículo 2, letra O, los instrumentos de gestión del cambio climático deben tener la capacidad de incorporar nuevas medidas en función de sus evaluaciones y lecciones aprendidas, como también de incorporar nuevos conocimientos científicos y necesidades. Luego, en el artículo 16, fíjense que dentro de las funciones del Ministerio de Medio Ambiente está la de promover en conjunto con los órganos de la administración del Estado competente la educación y la cultura en materia de cambio climático con el fin de sensibilizar a la población sobre las causas. Yo diría que más que sensibilizar es convencer, porque mientras la empresa está tratando de convencernos para, por ejemplo, consumir Cyber Day, ¿por qué no, digo yo, no tenemos un Cyber Day de bienes sustentables o bienes sostenibles? Es decir, no hay una equivalencia entre lo que el mundo privado nos está proponiendo y lo que nos está proponiendo el ente regulador. Entonces, en eso estamos claramente fallando. Falta sensibilizar. Luego, el Comité Científico Asesor para el Cambio Climático, identificar y contextualizar tendencias globales sobre la investigación y observación sistemática del cambio climático. El sistema de certificación voluntaria de gases de efecto invernadero y uso del agua. También podríamos entender, por ejemplo, en Estados Unidos, el inventario de gases de efecto invernadero. Claramente a las empresas no le agrada aparecer en ese inventario, porque claramente el riesgo reputacional les pesa. Y sobre todo esto, Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Ciudadana sobre Cambio Climático, el sistema de propender a emplear un lenguaje comprensible. O sea, el grado de saliencia de la norma técnica ambiental debe llegar al ciudadano común, debe ser entendida. Yo creo que hay un problema acá en cómo entendemos el acceso a la información. El acceso a la información no solamente tiene que ver con que la cantidad enorme de leyes, de regulaciones que tenemos hoy día sea transferida, sino en que cómo sea transferida y cómo es recepcionada al ciudadano. Y finalmente, la estrategia de cambio climática de largo plazo. Acá uno lamentablemente no encuentra aspectos de culturización o de educación ambiental, lo que me parece podría ser complejo. Un minuto, ya. Con esto termino. Sin embargo, ustedes saben que la estrategia climática de largo plazo se va renovando o se va actualizando cada 10 años y existe un procedimiento de actualización un tanto complejo, pero que bien podría, bajo evidencia empírica, podría generarse o integrarse esta estrategia de regulación de nuestras conductas. Y las conclusiones, que las tengo acá porque no las alcancé a terminar, honestamente, es que el hecho de la inmaterialidad e invisibilidad de algunos riesgos, como el cambio climático, plantean desafíos cognitivos, psicológicos y políticos para el compromiso sostenido del público
y de los responsables políticos. Como dije, cada chileno genera 6,1 toneladas de CO2 anuales, según el inventario de emisiones del medio ambiente. Las debilidades del derecho a acceso a la información ambiental son evidentes y la necesidad de proporcionar información no es suficiente por sí misma para modificar el comportamiento. El futuro de la conservación colectiva depende de las pequeñas decisiones individuales, recíprocas y sinérgicas de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Les quisiera recordar que están pasando algunos papelitos para las preguntas. Yo ya tengo bastantes, así que aprovechen el momento. Bueno, vamos a pasar entonces con la última ponencia de Francisca Silva y María Eugenia Vargas, planes de alerta temprana. Así es. Bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad de poder presentar en las jornadas de Derecho Ambiental. Estamos muy contentas por esto, no solamente en nuestra casa de estudios, sino que también fue nuestro centro de formación en el área de especialidad del Derecho Ambiental. Así que muy contenta, agradecida con profesora Pilar, Jimena Insunza y también Valentina Durán, que fueron nuestras mentoras en ese periodo. Y bueno, en el marco de nuestro ejercicio profesional, hemos descubierto una herramienta que parece ser interesante en un contexto. Ya en un contexto de cambio climático, que es precisamente el contexto que aborda este panel. Ahora, antes de pasar a la descripción del plan de alerta temprana propiamente tal, quisiéramos establecer ciertas premisas, ¿ya? La primera de estas premisas es que el medio ambiente es de carácter dinámico, ¿ya? Y no estático. Por lo tanto, la incertidumbre está inherentemente aparejada a la comprensión del medio ambiente y su dinamicidad. La segunda premisa es que con el cambio climático la incertidumbre se profundiza, ¿cierto? La incertidumbre se extrema y viene a ser una cuestión de cada día. En las evaluaciones ambientales, al menos así lo hemos visto en nuestra experiencia profesional. Por lo tanto, al aumentar la incertidumbre, aumenta el riesgo. Y al aumentar el riesgo es que nos trae aparejado una herramienta de gestión del riesgo, como es, por excelencia, el principio precautorio. Ahora, el principio de precaución lo que viene a ordenar a las autoridades, al Estado, es a adoptar las medidas necesarias para la gestión de este riesgo y para la prevención de los efectos dañosos, ya para que antes de que se verifiquen los efectos dañosos en el medio ambiente. Y una de estas herramientas, en este contexto y bajo estas premisas, consideramos que son los planes de alerta temprana. Así que María Eugenia les va a pasar a describir en qué consiste. Bien. Tal como señalaba Francisca, nosotros vemos los planes, nuestra presentación abordará los planes de alerta temprana, su concepto, sus características y el funcionamiento, dado que actualmente es una realidad de que la Ley Marco de Cambio Climático obliga, de conformidad a su artículo 40, la consideración de esta variable en el componente ambiental determinado. Es decir, tenemos una regulación expresa, mandatada por el legislador, de que debe ser incorporada, tanto como ya lo venía diciendo las jurisprudencias, de conformidad también a lo expuesto en la ponencia de la profesora Pilar y Benjamín. De esta forma, nosotras identificamos a los planes de alerta temprana como un mecanismo y una herramienta a utilizar en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental, sería como una herramienta de adaptación al cambio climático. Lo anterior permitirá una conversación de los principios preventivos en el marco del sistema de la tramitación y el principio precautorio en el momento de cuando ya se obtenga la RCA del proyecto, ante su ejecución, etapa, construcción, operación y cierre, poder contemplar estas medidas variables de las cuales pasaremos a exponer. Y finalmente, relevar de que este instrumento identificado surgió del análisis casuístico que nosotras realizamos, para la cual queremos agradecer expresamente al Servicio de Evaluación Ambiental, a la Dirección General de Aguas, a la Corporación Nacional Forestal y al Servicio Agrícola y Ganadero, quienes nos brindaron la información esencial que fue un insumo para nuestra investigación. Indicado lo anterior, sin más preámbulo, primero señalar en el marco del CIA, la Ley 19.300 ni el reglamento del sistema contemplan este mecanismo de plan de alerta temprana. Es la DGA quien nos acerca a un concepto de él. En dicho sentido, la DGA lo ha entendido
como una herramienta de gestión que tiene por objetivo prevenir los efectos o impactos previstos al momento de otorgar un derecho de aprovechamiento de agua por medio de la definición de indicadores con sus umbrales respectivos que permiten evaluar oportunamente en el tiempo el grado de afección o impacto en el área de influencia del derecho. A partir de lo anterior, será posible corregir en los casos en que se genere una afección o impacto, suspendiendo, por ejemplo, el ejercicio del derecho otorgado. De la revisión de este concepto de plan de alerta temprana, tenemos que señalar en primer momento que este PAT condiciona el ejercicio de derechos con la finalidad de la preservación del ecosistema, mediante la definición de umbrales de riesgo o afectación tolerables, los que permitirán monitorear que el impacto ambiental proyectado se comporte conforme a lo previsto, estableciendo la adopción de medidas y acciones para la preservación de los ecosistemas ante la configuración del umbral determinado ya previamente en un proceso de evaluación de un proyecto. De esta forma, nosotras identificamos características de los planes de alerta temprana. Primero, corresponden a su objeto, preservación de ecosistemas. Condiciona el ejercicio de derechos ante la configuración de los respectivos umbrales. Va a definir en una etapa de evaluación ambiental los umbrales de riesgo y la afectación tolerable. Se va a monitorear de una forma efectiva y eficaz el comportamiento del medio ambiente y su componente, y establece, lo más relevante a nuestro parecer, medidas y acciones inmediatas que se van a implementar ante la configuración de este umbral ya previsto. Aquí empezamos a ver ya esta conversación que nosotras planteamos entre el principio preventivo y precautorio. A continuación, Francisca le explicará, porque entendemos que es una herramienta desconocida, el funcionamiento de los PAT. Bueno, el funcionamiento del PAT acá lo conceptualizamos con 4 componentes básicos. Lo primero es identificar cuál es el objeto de protección de este plan de alerta temprana. Un objeto de protección puede ser un acuífero, ¿ya? Pueden ser vegas y bofedales altoandinas, por ejemplo, o puede ser alguna especie biótica, ya sea vegetacional, fauna, que esté en algún peligro de extinción, por ejemplo, también. Entonces, una vez identificado y precisado el objeto de protección, como primer elemento, en este ejemplo como de la gráfica es un acuífero, ¿ya? Un acuífero que vigila los niveles del agua subterránea. El segundo elemento importante del plan de alerta temprana son los puntos de monitoreo, ¿ya? Podemos imaginar una red de monitoreo que viene a dar un seguimiento de cómo se comporta cuál es el estado actual del objeto de protección monitoreado y cuál es la evolución de este objeto de protección en el tiempo, ¿ya? Entonces imaginemos concretamente la vigilancia de un acuífero, identificada en la red de monitoreo, establecida previamente, por supuesto, en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Es como un símil en este supuesto del plan de seguimiento ambiental, ¿ya? Pero la novedad del plan de alerta temprana es que, y la diferencia respecto al plan de seguimiento ambiental, es que establece umbrales y establece medidas o acciones correctivas. Respecto a los umbrales, en este ejemplo y en casi todos los planes de alerta temprana, distinguimos primero un umbral intermedio, un segundo umbral intermedio y un umbral límite. El umbral límite viene a marcar, ¿cierto?, el límite respecto a la situación máxima de riesgo admisible, ¿ya? Una vez que se verifique cada uno de estos umbrales, como espero que se pueda visualizar bien ahí en la imagen, con la letra A, B, C, está un poco pequeño, pero cada umbral va aparejada a una medida, ¿ya?, que deberá adoptarse ciertamente una vez que se verifique, por ejemplo, el primer umbral intermedio. Cuando nos encontramos frente a un umbral límite es cuando ya la condición de riesgo de ese objeto de protección específico es el máximo que va a admitir la administración, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este supuesto podrían verse en un peligro de afectación mayor las vegas y bofedales que sostiene, en este caso, este acuífero. Ahora, estos umbrales están previamente determinados en la evaluación ambiental bajo escenarios de modelación que ahora bien deben considerar el cambio climático. Por lo tanto, tenemos un umbral de posibilidades de comportamiento de este medio ambiente que va a considerar en su evaluación una peor condición, que es con cambio climático.
Ahora, lo interesante del plan de alerta temprana es que aporta y obliga más bien al titular a la adopción de acciones, ¿ya? Que son de carácter correctivo, por cuanto vienen a corregir el comportamiento de la variable ambiental una vez o que difiera más bien de lo proyectado, difiera negativamente, es decir, se esté comportando de una peor forma de lo proyectado, considerando acá especialmente el cambio climático. Ahora, es importante que estas medidas o acciones correctivas se encuentren previamente determinadas en la evaluación ambiental, por cuanto ahí es donde todos pueden, los organismos pueden observar y también las comunidades pueden hacer presentes sus observaciones, y eso también va a dotar de certeza jurídica al sistema y va a también dar certeza jurídica a los titulares para la ejecución de esta herramienta. Así que María Eugenia ahora les va a hablar sobre conversación de principios. Bueno, como ya hemos señalado, nosotros vemos en esta herramienta primero una conversación del principio preventivo y precautorio. Pero primero tenemos que ser enfáticas en señalar que el fenómeno del cambio climático, la amenaza del cambio climático, va a implicar esfuerzos tanto por parte del Estado como por parte de los titulares y los desarrolladores de proyectos para adoptar las medidas necesarias para hacerle frente, sobre todo en la condición de riesgo que se encuentra en nuestro país a lo largo de sus regiones. En este sentido, también no podemos obviar la realidad. En el sistema de evaluación de impacto ambiental, la mayor cantidad de proyectos que ingresan corresponden a declaraciones de impacto ambiental, es decir, días al no configurarse los efectos, circunstancias o características del artículo 11 que gatillan ya la presentación de una EIA en complemento con los artículos 5 y siguientes del reglamento. En este sentido, basta solamente con revisar las estadísticas disponibles en la página web del servicio, donde, por ejemplo, en el presente año 2022 han ingresado 446 días y solamente 32 estudios de impacto ambiental. Entonces, nuestra realidad es que la mayor cantidad de proyectos que ingresan son las vías. Y ahí vemos la importancia de que esta herramienta del PAD se incluya y se contemple tanto en las vías como en los EIA. En este sentido, nosotras proponemos de que y actualmente el mecanismo que está utilizado para su incorporación, dado que no se encuentra regulado en nuestra institucionalidad ambiental, ha sido a través de los compromisos ambientales voluntarios. En este sentido, nosotras proponemos, si podemos ver la lámina, en el sector izquierdo, en la parte del principio preventivo, evaluación de impacto ambiental, levantar la información respecto la gestión de la incertidumbre del cambio climático en el capítulo de la predicción y evaluación de impacto ambiental en los EIA o en el capítulo del descarte de los efectos, circunstancias característicos del artículo 11 en los casos de las vías, de esta forma con esta información. Y en esto ya ha sido reiterativa la jurisprudencia y tal como señalaba la profesora Pilar y Benjamín, que es importante que se evalúe la totalidad de los factores que pueden tener una incidencia en el desarrollo del proyecto. En este sentido, con el levantamiento de esta información, se podrá elaborar un plan de alerta temprana que gestione la incertidumbre del riesgo que conlleva el cambio climático, estableciendo las medidas a implementar cuando se configuren los umbrales que explicaba Francisca, y además estableciendo una red de monitoreo eficaz y eficiente que nos va a ayudar a poder conocer el comportamiento del medio ambiente en una zona determinada, lo que por lo demás también va a ayudar a la Superintendencia del Medio Ambiente en su labor fiscalizadora. En este sentido, en los proyectos, al obtener su RCA, contemplando estos planes de alerta temprana en las vías como un compromiso ambiental voluntario, entendiendo ahí que el componente ambiental corresponde a un atributo, y en los EIA respecto a los impactos no significativos también, proponemos su incorporación como compromisos ambientales al constituir atributos del medio ambiente cuando tenga una relación con el cambio climático. La RCA va a establecer estas medidas, por lo que acá en la lámina, en el lado derecho de la lámina, ante la ejecución del proyecto, tanto en su etapa de construcción, operación o cierre, con la red de monitoreo eficaz implementada y ante la configuración de los umbrales establecidos previamente ya en la evaluación ambiental, se van a tener que implementar de forma inmediata las medidas adoptadas para evitar la afectación del atributo o componente ambiental objeto de protección el cual ya fue definido previamente, sin tener que esperar que
puedan configurarse, por ejemplo, eventual incumplimiento de RCA, lleguen organismos fiscalizadores, sectoriales, super de medio ambiente, y se inicia otro procedimiento. En conclusión, esa es nuestra propuesta y este incentivo a la utilización de los instrumentos, a la utilización del PAC y su incorporación en la regulación como un mecanismo efectivo para la adaptación de los proyectos en el cambio climático. Como hemos indicado, esta herramienta no se encuentra regulada en la ley 19.300 ni en el reglamento, lo que no ha obstado a que en la práctica se haya utilizado en proyectos, en estudios de impacto ambiental, para la identificación de variables y que incluso ya acá se ha establecido respecto a impactos ambientales que no son significativos. O sea, ya hay una evidencia de que se está presentando de tal forma. A continuación, Francisca le expondrá algunos de los casos. Y en honor al tiempo. Sí, en honor al tiempo, muy breve. Un minuto. Nosotros partimos de análisis casuístico y básicamente en virtud del tiempo, la columna vertebral de cada uno de estos planes de alerta temprana que se presentó en el CIA es la gestión de la incertidumbre. O sea, este plan de alerta temprana tuvo especial utilidad cuando existió una incertidumbre respecto al comportamiento en un contexto de un cambio climático, que se pidió evaluar en esa oportunidad. Y finalmente, respecto a las conclusiones, consideramos que el plan de alerta temprana dota de flexibilidad al sistema en cuanto se va a verificar como una herramienta de adaptación y especialmente para la adaptación de los proyectos al cambio climático al establecer la obligación de la adopción de estas acciones de carácter inmediato. Por otra parte, nos parece que es una mejora frente a la propuesta que nos ofrece el artículo 25 quinque, ya bien revisamos por temas de plazos y también por la incerteza que implica el propio procedimiento. Y finalmente, estimamos que el plan de alerta temprana nos ofrece una oportunidad, ¿ya? Especialmente en la modificación reglamentaria que establece la ley de marco de cambio climático. Y sí es un desafío que las medidas y acciones de estos planes de alerta temprana se encuentren establecidos previamente en la evaluación ambiental del proyecto, a efectos de dar certeza jurídica a todos los operadores del sistema. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, les agradezco sinceramente estas ponencias sumamente interesantes, no solo con diagnósticos, sino que con soluciones, eso es maravilloso. Me llegó un aviso de último minuto, un concurso. Un concurso que nos dice que comparte tu story en una foto tuya o una selfie en el café, stand o aula magna de las 10ª jornadas de Derecho Ambiental. Etiquétanos y entre todas las personas que hayan asistido presencialmente a las jornadas de ayer y hoy, sortearemos esta tarde 2 libros, cortesía de DER Ediciones. Así que todos invitados a participar de este sorteo de libros. Bueno, seguimos con las preguntas antes del café. Tenemos algunas acá, vamos a recoger las preguntas en papel. Voy a decir todas las preguntas que tengo hasta el minuto y luego recogemos las que siguen. Para Ana María, se planteó la pregunta acerca del Tratado de Energía de la Unión Europea. Sabemos que últimamente varios países han decidido salir de este tratado, puesto que les impone serias sanciones cuando estos países han rechazado proyectos contaminantes, especialmente de CO2. Y ahí está la pregunta a Ana María sobre este tema de lo que está sucediendo en Europa en este minuto. A su vez, yo quisiera plantearle una pregunta a Juan Carlos sobre, él habló de este leve empujoncito, ¿no? Entonces, me gustaría saber ¿cómo se puede dar este empujoncito cuando sabemos que las encuestas en Chile sobre cambio climático siempre reflejan de que las personas, cuando se les pregunta, bueno, ¿quién es el responsable de tomar medidas? Y las personas responden, la autoridad. Pero hay una situación aún más dramática. Hace poco salió una infografía del CR2 sobre el consumo de agua en la región metropolitana, en el que se mostraba claramente la diferencia sideral
entre el consumo de aguas de toda la región metropolitana con las 3 comunas más ricas de esta región, Vitacura, Las Condes y Lo Barrenechea. Y hace poco comentábamos en un encuentro sobre agua justamente en que la Agencia de Cambio Climático informaba que, bueno, cuando se les pregunta a las juntas de vecinos de esas comunas, porque en el fondo los municipios están muy llanos a cambiar el césped de las áreas públicas, eficiencia hídrica en las áreas comunes, etcétera, pero ¿qué pasa con la propiedad privada? Y cuando se les pregunta a estas juntas de vecinos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Están dispuestos a hacer algo? Y la respuesta es que no. Entonces, en esta situación bastante dramática, me parece, ¿qué podemos hacer para dar ese empujoncito? Para Gabriela también había una pregunta, si cree que es posible que el SEA revise todas las RCA vigentes para considerar la variable cambio climático. ¿Existe algún plan de priorizaciones para realizar dichas revisiones o cuáles han sido los criterios que el SEA utiliza para tal revisión? Y para nuestras colegas, Francisca y María Eugenia, ¿qué dificultades técnicas? Porque ustedes nos hablaron de este plan de alerta temprana como una excelente solución a la adaptación del cambio climático, pero ¿qué complejidades pudieran haber en su implementación? Si ustedes observan algunas, yo me imagino que en temas, no sé, de técnicos, cómo poder establecer un plan que esté monitoreando a lo mejor distintas variables o tantas variables, ¿ya? Porque sabemos que el cambio climático es un fenómeno complejo, entonces, ¿cómo es posible superar esas barreras? Partamos con eso y luego seguimos con una segunda ronda. ¿Estás por allá, Gabriela? Bueno, mi pregunta era, contenía varias preguntas a la vez. La primera relacionada con la posibilidad de revisar todas las RCA. Yo creo que sin un cambio normativo no es posible, por lo menos el procedimiento de revisión establecido en el artículo 25 quinquies es de carácter excepcional y también está sujeto a todos estos requisitos. Ahora, ¿qué criterios seguimos en el SEA para efectos de iniciar procedimiento? Bueno, está el instructivo dictado por el servicio y que en cada uno de los supuestos tiene una bajada bastante detallada. Ahora hay que asumir, digamos, que han habido sentencias judiciales que nos han ordenado a iniciar procedimientos cuando el SEA efectivamente no ha admitido o no ha verificado los supuestos. Ya, un caso fue, digamos, el de Central Angamos, que, digamos, amplió el alcance de la revisión, pero con anterioridad también sucedió en Los Bronces. En la revisión de Los Bronces se declaró inadmisible ese inicio de procedimiento en 2 oportunidades y la sentencia de la Corte nos obligó a iniciar el procedimiento de todas formas. Y bueno, en relación a cómo incorporar la variable de cambio climático o algún criterio, digamos, establecido, yo diría que han aparecido temas ligados al cambio climático, específicamente muy relacionados, por ejemplo, con temas de hidrología, hidrogeología, pero yo creo que el desafío potente se viene ahora con la implementación del artículo 40 y también estamos a la espera de lo que van a determinar los reglamentos comprometidos en el marco de la ley 21.455, que es la ley marco de cambio climático, y yo creo que eso, digamos, es lo crucial, ¿no? El desafío que se nos viene, cómo incorporar la variable de cambio climático en el CIA y en este procedimiento de revisión. Juan Carlos, en complemento a la pregunta recién formulada, también nos consultan sobre cómo considerar en este empujoncito que estábamos hablando a las personas de distintos ingresos, porque hay distintas realidades. Entonces, ¿cómo se puede hacer respecto a eso? Porque las de mayor ingreso a su vez están asociadas a mayores emisiones también. Qué bueno que me preguntaron esto último, porque justamente esta regla, esta estrategia regulatoria, lo que hace justamente es, a través de la psicología conductual, mejorar la normativa
regulatoria y es sumamente eficaz porque en términos de costos bastaría que el lenguaje empleado en la norma sea el correcto. Por ejemplo, en algunos parques nacionales en Europa, en vez de el típico cartel que nosotros conocemos como no hacer fuego, ¿se han fijado? Se le da una información más certera al usuario del parque y se dice, se han quemado 118.000 hectáreas este año. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la psicología conductual, el ser humano está comprobado que tiende a recepcionar de forma más inmediata el mensaje negativo. Entonces, cuando decimos no hacer fuego, hacemos todo lo contrario. O sea, ya hemos visto lo que ha pasado en Estados Unidos, en nuestro país. Entonces, el lenguaje en cómo la técnica regulatoria actúa es muy importante. Otro caso, una empresa norteamericana, Opower, de energía eléctrica, hizo un experimento en una comuna de 600.000 habitantes y los hizo participar a través de una inteligencia artificial diciendo, mire, su vecino consumió 15% menos de energía que usted el mes anterior. Y a través de signos, emoticones, con colores, porque ¿qué hace uno cuando llega la boleta de la luz? No la quiere ni siquiera mirar. Lo único que ve, porque sale, ¿qué es lo que uno ve en la boleta de la luz? El precio. Sale grande, solamente el precio. Y toda la información en letra muy pequeñita. ¿Quién ha leído alguna vez la información de la boleta de luz o de gas o de agua? Nadie. Entonces, yo creo que a través de justamente mejorar la regla, mejorar la norma y saber comunicarla, podríamos tener una mejor conducta. Y eso se ha demostrado que justamente es, en términos de costes, mucho más eficaz que sancionar o multar. Gracias por ese optimismo. Bien, vamos, Francisca. Ya. Bueno, yo abordo la primera pregunta, que llevo otra. Respecto a las complejidades, sí, la verdad, en la experiencia, los planes de alerta temprana son complejos, son costosos, porque requieren una modelación, el ejercicio de modelación, que es un ejercicio de predicción, cómo es que se va a comportar hacia futuro el medio ambiente. Y eso requiere, primero que todo, los datos, ¿cierto? Los datos de cómo se ha venido comportando este acuífero, como ejemplo, en el tiempo, en 10 años, 5 años, por lo tanto ya requiere un insumo de información importante. Ahí es interesante la labor y lo que puede ofrecer las líneas de bases que ya se han levantado y que el Servicio de Evaluación Ambiental también ya las tiene. Y a partir de ahí es que al menos se puede contar con una data, por ejemplo, para proyectos que son tipo Greenfield o que nacen de pronto y no tienen una información previa. La complejidad es alta, ¿sí? Es costoso, pero sí tenemos insumos a partir de los cuales se pueden poner en práctica este insumo. Pueden abordar la segunda. Aquí hay una segunda pregunta. Sí, la segunda pregunta elaborada por Javier, que dice como si piensan en un instrumento de gestión ambiental más coactivo que los compromisos ambientales voluntarios que puedan recoger los PAD, considerando el carácter urgente del cambio climático. Gracias, Javier, por la pregunta. Nosotras creemos, y como, bueno, por el tiempo, Francisca lo mencionó, pero la oportunidad que estamos viviendo en este momento, al estar en elaboración del reglamento que mandata la ley de marco de cambio climático para la incorporación en el CIA de esta variable, consideramos que esta es una gran oportunidad de poder adoptar e incorporar en la regulación estos instrumentos como un mecanismo de adaptación al cambio climático para días o para ellas, puesto que, como bien sabemos, al no tener una normativa que lo regula actualmente en sede ambiental, no podemos exigirlo, no está dentro de los dentro de la información mínima que se debe presentar en una DIA o un EIA, sino que la práctica ha hecho que este instrumento se vaya incorporando como un compromiso ambiental voluntario,
iniciado a mutuo propio o también en conversaciones, viendo como este proceso iterativo de la evaluación ambiental, su incorporación y los beneficios y ventajas que trae también al desarrollador del proyecto. Pero tal como indicaba Francisca, sí, implicar una modelación es alta, incorporar la variable en este escenario, algo nuevo que se debe implementar, pero los beneficios que nosotras vemos al desarrollar esto en una etapa preventiva en el CIA, luego también disminuye con posterioridad allá a la ejecución del proyecto, posibles procesos sancionatorios que lleguen a la superintendencia, luego y después probablemente o quizás se puedan proponer las mismas medidas de este PAC en su programa de cumplimiento o se judicialicen ya los proyectos, donde trae una mayor incerteza respecto a qué va a pasar con su acto administrativo de RCA. Entonces, y el daño también, viendo siempre como el objeto de protección nosotros la preservación de los ecosistemas. Y en este sentido también nuestra propuesta, como indicamos con este levantamiento de información que ya está ordenando los tribunales y la excelentísima Corte Suprema, levantar una red de información donde ya por zonas, cuando esté en línea, vamos a poder ir viendo cómo se comporta. No es solamente que un proyecto sea el único pionero que va a aportar información de una zona, sino también va a haber información, grupo de proyectos en el norte, grupo de proyectos en el sur, grupo de proyectos en el centro, y así tenemos que robustecer, y también hay para la voluntad y el esfuerzo que tiene que hacer el Estado para poder desplegar toda la energía necesaria para poder configurar esta herramienta o esta red de información al final, que pueda ser de servicio público. Perdón, eso. Muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra a Ana María y agregar una pregunta a esta anterior que se refería al Tratado de Energía de la Unión Europea sobre de qué depende el éxito de la litigación, nos plantea Jorge Aranda. Sí, de la reactividad que tienen los tribunales frente a lo alegado por las partes, o bien al rol propio de los tribunales para implementar políticas. Sí, muchas gracias por las preguntas. Well, the first one, I'm not an expert in the Energy Charter, but I understand it creates a cooperation. It dates from the 90s. So the environment and climate prospects were different by that time, with less climate policies, less the worries were still beginning, we could say. And so the treaty establishes the cooperation among Eastern and Western European countries in energy matter, and especially in fossil sources of energy. So it protects investment. That's why Pilar referred to the possibility of being charged of penalties or contractual investments discussions in case of the of policies of reducing the use of fossil fuel energies. So it seems to be a treaty created in another scenario that perhaps is not the most adequate scenario for climate change. For the fighting of climate change, when there's the need to reduce these fossil fuel energies. So I think it makes sense that European countries decide to withdraw from this treaty. Of course, that depends on their energy independence, and then you have nuclear energy and many issues that are very complicated regarding energy. Certainly, the possibility of withdrawal has something to do about the war, and Russia, which is an important stakeholder in the treaty, and fossil fuels. That's my feeling. Perhaps it's an empujón, a little stronger than the nudge, the war. I think it's the war would be the nudge, or much more than that, to stimulate the countries to withdraw from the treaty, I guess. And thanks, George, for the question. I don't, that's a good question. So because sometimes I feel myself in odds
with what's the most important aspects for developing countries would be the development of new legal doctrines. We are all very happy with the development of legal doctrines, but on the other hand, what does it change in reality? So another side of myself prefers subject of research regarding effectiveness and how decisions are implemented and what really changed and how are public policies being developed, etc., etc. So it's difficult to answer which the most important, but the question really addresses, we have just 2 tracks to look at and just 2 aspects to worry. And I think really the implementation, perhaps my heart goes more deeply into the implementation, because otherwise that's empty legal theories. I don't know if I answer you, but thanks for the question. Muchas gracias, Ana María. Bueno, nosotros con Benjamín teníamos la misma pregunta de parte de Jorge. Bueno, yo creo que Benjamín me cedió el minuto que tengo. Es una combinación, ¿no? O sea, si hay una buena demanda, las partes lo hacen bien y los tribunales no están receptivos, también es un complejo. Pero lo que sí podría advertir es que los casos emblemáticos de cambio climático en general en el mundo son exitosos en la medida en que hay una cierta demanda, que en este caso son demandas de laboratorio, ¿ya? Si pensamos en el caso de Colombia, de la Amazonía, si pensamos en Urgenda, si pensamos en los casos de India y muchos otros, son bastantes casos de laboratorio en que se junta una gran cantidad de personas, organizaciones de la sociedad civil, academia, y presentan las demandas y tienen éxito. En el caso de Chile, creo que hay una particularidad, que es que los jueces son los que están incorporando la variable de cambio climático. Y creo que eso se debe también a una falta de capacidad o a la dificultad de poder presentar demandas que incorporen el cambio climático, que sean bien robustas. Eso es una dificultad en nuestro país, sobre todo porque las organizaciones de la sociedad civil tienen poco financiamiento, son muy débiles en comparación con países desarrollados, por ejemplo. Entonces tenemos pocas posibilidades de poder generar estas demandas de laboratorio bien robustas que vayan haciendo los cambios. Y por su parte también tenemos la particularidad de que los jueces pueden hacer esta incorporación. Creo que hay una variable interesante que es la composición de los tribunales ambientales y el componente científico que tienen estos tribunales, que favorece esa incorporación porque hay una mejor comprensión del fenómeno. Y en el caso de la Corte Suprema en particular, eso es objeto de estudio, creo yo, de cómo se ha logrado un desarrollo bien profundo, creo, en este tema. Y las razones o las motivaciones, bueno, sabemos que hay jueces que son especialmente sensibles en esta materia, pero cómo llegan aquí, con qué apoyo técnico detrás, es al menos una incógnita que yo tengo. No sé si con eso respondí, pero al menos se abren algunas reflexiones. Bueno, había una pregunta para Gabriela, yo les pido que la abordemos en el café, se la voy a pasar en todo caso para que esté al tanto. Respecto de las etapas del proyecto Fondesit, bueno, estamos en el levantamiento de información que creo que va a estar, de casos que va a estar acompañando todo el proyecto, análisis de los fundamentos jurídicos, las partes y la resolución, cómo juega el cambio climático, cómo está transformando la resolución de controversias en el fondo, porque eso es lo que está empezando a pasar. Bueno, nos vamos al café, que va a ser corto en esta ocasión. Les pido a las 12 volver para ya finalizar con el último panel. Muchas gracias y felicitaciones a todos los expositores y expositoras.